Amigo, y tengo el gusto de dar la bienvenida al doctor Ariel Schüssler, quien es cirujano gástrico. Doctor Schüssler, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Julio? Muy bien. ¿Y tú cómo te encuentras? Muy bien, y debo decir feliz año. Igualmente, feliz Navidad, feliz año, felices fiestas a todos. Así es. Un Bueno, gusto amigo, estar debo aquí decir con que el doctor ustedes. Schüssler nos comunicamos en este momento estando él desde Ciudad de México, así que un gusto saludarlo. El gusto es Bueno, mío. doctor, en confianza, amigos, le decía al doctor que lo más retante de esta entrevista con él siempre es poder decir correctamente el apellido. Espero, doctor, que haya sido correcto. Schüssler. Estuvo bastante bien, sí. Bastante bien. Qué amable, qué amable. Bueno, doctor, como usted decía, estamos en celebración, Navidad, Año Nuevo, fiestas, seguimos por ahí en Puerto Rico y creo que en México también mucho la tradición de los reyes. Y Así. todo, como buenos latinos, pues siempre es comer. Y eso nos puede traer algunas complicaciones, particularmente para aquellas personas con problemas en la vesícula. Y justamente queríamos centrar esta conversación con usted para hablar de este tema. Lo primero que me gustaría preguntar es con cuánta frecuencia realmente las personas pueden tener algún tipo de problema a nivel de la vesícula. ¿Es frecuente? Bueno, la cirugía de vesícula, nada más para darnos un poquito una proporción de la magnitud del problema. Esta es la cirugía que hacemos más frecuentemente los cirujanos generales. Dentro de todo lo que hace, lo que más se hace uno es cirugías de vesícula. Se calcula que en Estados Unidos los números, incluyendo a Puerto Rico, el año van aproximadamente arriba de 300,000 al año. Entonces, la magnitud de este problema es muy, muy grande, o sea, es una patología sumamente frecuente. Definitivamente, esos números son impactantes. Y comencemos, doctor, revisando las causas. ¿Por qué una vesícula se puede enfermar? Ok, bueno, esto es un tema interesante. El origen de las enfermedades va a depender un poquito de en qué lugar del mundo nos encontremos, tanto en México como en Estados Unidos y Puerto Rico. El tipo de piedras que más comúnmente tenemos son de colesterol. Es común confundirlas con las piedras de los riñones. Sin embargo, son dos patologías totalmente diferentes, se tratan diferente, no tienen nada que ver una con la otra. El que tiene una no tiene la otra. Bueno, puede coincidir porque las dos son patologías frecuentes, pero la forma que se generan y todo el origen de esta enfermedad son cuestiones completamente diferentes. Nada más aclararlo ahí un poquito porque es común que veamos en la consulta que llega alguien, yo tuve piedras en la vesícula y me las rompieron con sonido. Esas son las del riñón y es otra enfermedad. Entonces, Sí. lo más común de estas piedras de colesterol es por un desbalance hay tres sustancias que tiene nuestro colesterol, nuestra bilis, que es colesterol, sales biliares, y lecitina. Pero bueno, cuando hay mucho colesterol por la dieta que llevamos, tanto nosotros como ustedes muy comúnmente, es común que se precipite un poquito y se hacen piedras. Estas piedras es un desbalance, como muchas veces le explico a los pacientes, es como si echáramos mucho azúcar en el café. Si echamos una cucharadita se puede disolver muy fácil. Si le echamos demasiado, el agua se vuelve poco volumen para poderlo diluir y bueno, aunque esto es una forma un poquito simplista de verla, por supuesto no es la fisiopatología, No, pero muy claro. es un Claro. buen ejemplo, digamos, de cómo se podría ejemplificar. Cuando hay mucho colesterol y poca lecitina, pues empiezan a saturar estas piedritas y se hacen estas piedras. Doctor, usted mencionó algo sobre lo comparó con los problemas renales, las piedras renales, los cálculos renales. Y eso me hizo pensar que es común oír personas que han pasado por esta experiencia y decir, si es una dama, dice, esto fue peor que el dolor del parto. Y muchas personas dicen exactamente lo mismo de las piedras del riñón. Así que me gustaría que rápidamente pudiéramos repasar cuáles son los síntomas que puede producir una inflamación, digamos, o un cálculo a nivel de la vesícula.
Ok, pues el síntoma principal es dolor, generalmente o es en la boca del estómago o abajo de la costilla del lado derecho o por esa zona, y la mayor parte de las veces se asocia a cuando comemos alimentos grasos o alimentos pesados. Ahí ese es como el dolor clásico. Por supuesto que pueden haber muchas presentaciones y hay muchos dolores o gente que tiene piedras que no necesariamente tiene síntomas, pero la forma más común que vemos pacientes que se presentan es dolor abajo de la costilla derecha o en la boca del estómago después de comer mucho o comer muy grasoso, generalmente después de comidas pesadas. Correcto, correcto. Otros síntomas como fiebre, náuseas, eso no lo esperaría, básicamente dolor. Bueno, ese es el principal. Lo que pasa es que hay un espectro de enfermedades de la vesícula por lo mismo. Nada más como para dar un poquito como de perspectiva, digamos. La vesícula es como un saco, como en México le decimos como un tinaco, no sé si en Puerto Rico, porque No sé la palabra, pero un saco se oye bien. o sea, es un saco, bueno, como un reservorio. El tinaco es el reservorio de agua de la casa. Uh-huh. Entonces, este es un saco que es un reservorio de bilis del hígado. La vesícula no produce nada, la produce el hígado, y por los ductos, por la forma en que se conectan, este es nada más un depósito, es un saquito que es como un reservorio. Y tiene una forma ovalada y varios ductos que salen y se unen a los ductos del hígado. Lo que pasa es cuando se empiezan a formar las piedras, puede no haber ningún síntoma, pero eventualmente este saco tiene músculo, entonces se contrae como que se exprime para sacar toda la bilis, y el problema es que en algunas ocasiones estas piedritas que ya están dentro bloquean la salida del ducto y esto genera mucho dolor. ¿Por qué? Porque la vesícula se está contrayendo y digamos la válvula de salida está totalmente cerrada. Entonces se está contrayendo entre una válvula cerrada y eso es lo que molesta. ¿Por qué es importante entender? Porque los síntomas van a depender del momento de la enfermedad. ¿A qué me refiero? Como la primera etapa de la enfermedad, bueno, son pacientes que tienen piedras y no necesariamente tienen síntomas. La segunda etapa es el cólico biliar. El cólico biliar, o en inglés por estar en el biliary colic, lo que es básicamente es que se están tapando el ducto, pero después se relaja, se cae la piedrita de regreso y se acaba el dolor. Entonces puede durar media hora, puede durar un par de horas, pero generalmente resuelve solito. Si esta molestia o esta obstrucción continúa, ya se vuelve una colecistitis aguda, que esto es ya la infección de la vesícula, ya no es nada más se obstruyó y dolió, ya se obstruye permanentemente, se empieza a infectar la bilis, porque cualquier líquido en el cuerpo que se queda estático se puede infectar. Correcto. Entonces, cuando ya en este momento sí ya se pueden presentar con fiebre, pueden presentarse con cambios en los laboratorios, con leucocitos elevados, que son las células de defensa, las células blancas, que son como los soldaditos que tenemos, los primeros en elevarse, y ya podemos tener un cuadro de infección, que es lo que muchas veces nos refiere la fiebre. Que le guía en el caso de ustedes, por supuesto, llega a lo mejor referido a un gastroenterólogo o de otro especialista y ya en manos de un cirujano gastro como usted, pues definitivamente el camino no hay otra cirugía. Sí, una vez que los pacientes tienen síntomas, generalmente les recomendamos fuera de caso. Es difícil generalizar porque siempre puede haber un caso por X o Y, tomando en cuenta que cada paciente es individual. Pero básicamente un paciente que tiene piedras, que empieza a ser sintomático, el tratamiento va a ser quitarlas. ¿Por qué? Porque los problemas van a seguir progresando, no se van a acabar. Y no hay otra, además que ese dolor es realmente una emergencia y como usted dice, pues se resuelve a nivel del quirófano. Doctor, lamentablemente se nos terminó el tiempo, se nos acabó el tiempo, pero por supuesto muy agradecido de estos minutos, de nuevo, porque lo hemos tenido en otras oportunidades en Tu Salud Informa, y como siempre, un gusto haberlo tenido en el programa. El gusto es totalmente mío. Muchas felicidades a ti y a todo tu auditorio, y un gusto saludarlos. Hasta una próxima ocasión, doctor. Gracias.